A reading from the book. Lectura del libro del Génesis. The man had relations. El hombre se llegó a Eva. Ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, I have produced he a man. adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Next, Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. the soil. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo, While Abel y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. the Lord El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, but on Cain, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Cain greatly. Por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. So the Lord said, El Señor dijo a Caín, why are you? ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obraras bien, estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Can be his master. Caín dijo a su hermano Abel, Let us go out. vamos al campo. When they were in the Cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. then the Lord El asked, Señor dijo a Caín, where is your brother? ¿dónde está tu hermano Abel? He answered, Respondió do Caín, not know. no sé, Am I? ¿soy yo el guardián de mi hermano? The Lord then El said, Señor le replicó, what have you done? ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. From the soil. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. If you till the Aunque soil, trabajes la tierra, no volverá a darte su fecundidad. shall become a rest. Andarás errante y perdido por el mundo. Cain said to Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí. and I must Tendré que ocultarme de ti andando errante y perdido por el mundo. anyone, El que tropiece conmigo me matará. not so. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Avenged. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara. Adam again had Adán se llegó otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo, she called y lo llamó Set. Pues dijo, has granted me el Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, said. asesinado Cain slew him. por Caín. Verbum Domini. Offer to God Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. God the Lord El Dios de los dioses, el Señor habla. from the right, Convoca la tierra de oriente a occidente. not for No yourself, te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. why do you ¿Por qué recitas mis preceptos, profess my tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. You sit Te against sientas a hablar contra tu hermano, your mother's son. deshonras al hijo de tu madre. When you do these, Esto haces shall I be y me voy a callar. or do you ¿Crees que soy como tú? yourself? I will Te acusaré, by drawing them. te lo echaré en cara. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Alleluia, 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 alleluia. I am the way and the truth. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. No one comes to the Father. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Alleluia,
Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The Pharisees En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. He sighed. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, What ¿por qué esta generación reclama un signo? Amen, I say. Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Then he left them Los dejó, se embarcó de nuevo and went off. y fue a la otra orilla. Verbum Domini. Laus tibi Christe. After everything that Jesus had done, Después de todo lo que Jesús había hecho en su ministerio público, sanaciones físicas, exorcism, exorcismos, the calming of the elements, el calmar los elementos, the storms, haber calmado las tormentas, feeding of las the aguas, multitudes, the al Pharisees haber dado de comer a las multitudes, los fariseos aún pedían señales, still seeking signs aún of, pedían quote, señales unquote, de their own wanting. lo que ellos querían, Ultimately, entre they were comillas. trying to Al final manipulate estaban tratando de manipular a Dios into what they wanted. para las cosas que ellos querían. Pharisees were not just seeking Los signs, fariseos no buscaban meramente señales para but to creer, test. sino para poner a prueba y poner una trampa a Jesús. They wanted to condemn Jesus. Querían condenar a Jesús. Hearts of the Pharisees were Los not corazones de los fariseos no estaban abiertos to who Jesus a Jesús, was, a quien Jesús era, what he was doing, y a lo que estaba haciendo, y al final accomplish a lo que vino a lograr, to his plan of redemption. su plan de salvación. The first reading from La Genesis primera lectura del Génesis, of Abel el asesinato de Abel de parte de su hermano Caín, insight into how nos da una idea acerca de cómo nuestros corazones pueden endurecerse, even over time, incluso a lo largo del tiempo, sometimes very slowly. incluso a veces muy lentamente. Cain and Abel, Caín y Abel sons, fueron los primeros dos hijos nacidos Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad. Cain and Abel were born Caín y Abel after the original. nacieron después del pecado original. They were born without what Nacieron Adam and Eve sin lo que Adán y Eva habían experimentado, o sea, la gracia santificadora, that is the o sea, fall from sanctifying grace. la caída de la gracia The santificadora. original sin El introduced pecado original God's presentó plan for caos mankind. al plan de Dios para la humanidad y continúa haciéndolo. The original sin Puntos suspensivos. is within El pecado original my life. continúa dentro de la vida de todos nosotros, incluso los efectos del pecado original. E incluso después que el pecado original queda lavado después de nuestro bautismo, los efectos permanecen, ¿no es verdad? Y tenemos que vivir con esos efectos. Original sin El pecado original fracture presentó una fractura en nuestra relación con Dios, creator. con nuestro Creador. It also introduced a fracture También presentó una fractura en nuestras relaciones unos con otros, with one another unos con as otros individuals. como individuos. A fracture Una fractura in ourselves, también dentro de nosotros mismos, interiormente, en nuestra conciencia y dentro de nosotros como personas. also a Y fracture también within una fractura our relationship dentro de nuestra relación with our como personas humanas, con creation, our nuestra relación con la creación, nuestro dominio sobre la creación. Así que si siguen esto, original sin el pecado original rupture introdujo una ruptura in our relationship with en God, 4 partes, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación one another, unos con otros, individual to individual, individual
ente, individuos a individuos, persona a persona, una ruptura in ourselves, dentro de nosotros mismos, in our own conscience, en nuestra propia conciencia y en nuestros propios apetitos, with reason. incluso con la razón, The fourth, a y rupture también la cuarta, una ruptura dentro de nuestra relación entre la creación y nuestro dominio sobre la creación. it's on the test. Eso estará en el examen. These wounds need to be healed. Esas heridas These wounds can tienen que ser sanadas y pueden ser sanadas por la gracia, the God-man, por lo que el Dios hombre restauró. God-man Jesus El Christ, Dios hombre, Jesucristo, vino a sanar a la humanidad de esta parálisis that the original sin, que el pecado original introduce. he came to restore Vino a restaurar y a sanar lo que había sido perdido. the first father of El mankind. primer padre de la humanidad, Adán, Was charged with recibió el encargo de proteger y gobernar, providing ultimately. de proporcionar, He failed to de proveer. provide and to protect. Él ni proveyó ni protegió. Christ, Por eso a Jesucristo le llamamos el nuevo Adán. what had been fractured and Lo que había sido fracturado y herido por Adán es restaurado by the life, death, and por la resurrection of Jesus, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, the new Adam. el nuevo Adán, el segundo Adán. Briefly, let's look at the Miremos brevemente la interacción consequences y las trágicas consecuencias de sin has la heredad del pecado original, en especial brothers Cain and Abel entre estos dos hermanos, Caín y Abel, of our first parent. hijos de nuestros primeros padres, Genesis Adán y Eva. tells us that El Génesis nos cuenta que Abel flocks and Cain se hizo pastor soil. y Abel In the granjero. time, Con el paso del tiempo, Caín offering to the Lord presentó para ofrecerle al Señor of the soil. los frutos de la tierra, mientras que Abel, Brought por su parte, one of the very trajo una best firstlings of his flock. de las primeras primicias de su rebaño. In that very sentence. Hay mucho contenido en Very simply put, estas oraciones. Para decirlo sencillamente, Abel trajo lo mejor de su rebaño, the best of his first lo mejor de sus offered. primogénitos, de sus primicias. Lo ofreció a Dios como sacrificio. Cain did not give his Caín best in no ofreció to God. lo mejor que tenía en sacrificio a Dios. Un comentarista dice In not que el primer paso para no pecar, in growing sino más bien para avanzar en la relación con Dios, es darle a Dios lo mejor que tenemos. love him with all of our Amarle mind. con toda nuestra mente, corazón, alma y fortaleza. We don't have to love him No necessarily, tenemos que amarle necesariamente más que but otra just persona, give him all. sino simplemente darle todo lo que tenemos, Give him what is darle lo que le pertenece a Él, darle lo mejor que tenemos. We see tragically Vemos trágicamente en Caín y Abel lo que sucede we don't give God our cuando no le damos a Dios lo mejor que tenemos. and it starts all in the heart. Y That todo comienza en el corazón, ¿no es verdad? starts in our El heart. pecado comienza en nuestros corazones. It wasn't that Cain didn't No era que Caín no le diera al Señor Dios más, rather it wasn't o más bien, no era que Caín, Abel didn't give the Lord no era que Abel le hubiera dado a Dios menos, better offering than Cain, but his offering was half-hearted. que Caín no era mejor que Caín, sino que su ofrenda era medias. En otras palabras, era una competencia. Could love God ¿Quién podía amar más a Dios? not on Abel's part, No de parte de Abel, but Cain's part. sino de parte de Caín. And his part was Y su again, parte, this nuevamente, half-hearted sacrifice. fue ese sacrificio hecho a medias. Here is the Lord's response. Aquí tenemos la respuesta del Señor. The Lord looked with favor on Abel and his El Señor miró con favor a Abel y a su ofrenda, offering. He did. pero a Caín y su ofrenda no fue así. What was Cain's response? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Caín resintió esto enormemente y estaba cabizbajo.
You see, when we give God Ustedes ven, our best, cuando damos a Dios lo mejor que tenemos, lo sabemos. and the Lord knows it. Y el Señor lo sabe. He sees the intentions of our heart. Él ve las intenciones de nuestros corazones. Did the Lord God Nuevamente, ¿por qué Abel's favoreció sacrifice and not el Señor Dios el sacrificio de Abel y no el de the Lord Caín? knew Cain El Señor sabía que Caín well as no he would hizo lo mejor que pudo. have. Genesis says, El Génesis dice, if you do well si and hold up your head, haces algo bueno, puedes llevar la cabeza en alto, pero si no, el pecado es un demonio que acecha a tu puerta. one translation even Una traducción incluso dice que el pecado at your door. And that está agazapado couching, sitting a la puerta de uno. Imagínense, waiting. agazapado, sentado esperándolo a uno. One question, Una pregunta que me hago a mí mismo al leer esto es, where was Adam and ¿dónde estaba Adán en todo esto? where was their father? ¿Dónde estaba su padre? Where was their protector? ¿Dónde estaba su protector? Ultimately, the Lord God Al final, el Señor Dios es nuestro protector, as nuestro baluarte, como la antífona Adam, de entrada dice, pero Adán, su padre, había recibido dominio y había recibido el privilegio de his sons. proteger a sus hijos. Where was Adam in all? ¿Dónde estaba Adán en todo esto? ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no estaba protegiéndolos? Wasn't he watching ¿Por over qué no estaba in their vigilando a sus dos hijos ability to offer sacrifice? y su habilidad para ofrecer sacrificio? ¿Por qué no los estaba guiando? New servers here today. Tenemos dos nuevos sugieres aquí el día de hoy, sí, donde está el padre de ellos, en primera fila, así que su padre está aquí con ellos, es un buen amigo mío, Michael Blackstone, y su hijo Michael Jr. ¿Y Luke? But this is so important in today's society. Pero esto es muy importante en la sociedad de hoy, ¿no es verdad? The role of fatherhood. El papel de la paternidad, el papel de cómo los padres Guide, gobiernan y guían a sus hijos, protect their children, y cómo protegen a sus hijos, form y their para children, ayudar a formar a sus hijos, teach them what it means enseñarles lo que significa ofrecer sacrificio, lo que significa ofrecer lo mejor que tienen a Dios, something that is no solamente algo que esté hecho a medias, just something that is left over. no solamente algo que sean las obras. Clearly, we see Claramente what led Cain vemos lo que lleva a Caín a matar a su hermano Abel. La lección para nosotros es interior. examinar nuestra intención interior. Are we giving the Lord God ¿Estamos dándole al Señor Dios lo mejor que tenemos, our very best? lo Or mejor que tenemos, o lo hacemos a medias? one of the most infectious disease that Una de las enfermedades más our infecciosas society que say is lukewarm. amenaza a nuestra sociedad es la tibieza. This half-heartedness. Hacer las cosas a medias. From the book of Revelation, Y what sabemos the por el Lord libro del Apocalipsis lo que el Señor hace con lo I'd tibio. rather you be hot or cold. Preferiría que fueran calientes o fríos. A los tibios los escupo de mi boca. Does not want our lukewarmness. El Señor Dios no quiere nuestra tibieza. He wants our Quiere sacrifice to nuestro sacrificio. Quiere que nuestro sacrificio sea completo. what we give is No going quiere to decir be que lo que the demos best. vaya a ser lo mejor, Somebody más else is perfecto que lo de otra persona. Solo Dios sabe eso. competition with one No another. estamos en competencia unos con otros. Only God truly Solo Dios verdaderamente really what we can give. sabe lo que podemos dar si verdaderamente estamos dándolo todo. That judge. Otras personas no pueden juzgar. And we need to pray and to fight. Tenemos que rezar y luchar contra la tibieza. And that is to do everything or even some things Eso significa hacer todo e incluso algunas cosas sin entusiasmo. enthusiasm means Esa palabra entusiasmo God within. significa Dios dentro, Dios que mora dentro. That there's no enthusiasm in our offering, in what we offer Fallamos cuando no hay entusiasmo en lo que ofrecemos a Dios. to God. Real Nuestro, cometi- faith. nuestro compromiso con Dios es real o Do falso. we give the ¿Nos Lord our entregamos por best, completo or do
¿Le damos al Señor lo mejor o le damos al Señor lo que pensamos que basta? That's something that we should be honest with our Deberíamos ser honestos con nosotros mismos sobre esto in prayer. y presentárselo al Señor en oración. ¿Le damos a Dios lo que pensamos que es suficiente o le damos las obras, Our leftover time. Oh, I don't have el tiempo que nos sobra? Oh, no tengo suficiente tiempo para rezar. right here Voy a hacer caber a Dios en mi día. Por aquí, en este pequeño espacio, in the afternoon or in the evening. en la tarde o en la noche, Really give him our best. Coming to pero en realidad no le damos lo mejor que tenemos. Creo que venir a la Santa Misa definitivamente es una forma de darle a Dios lo mejor que tenemos. morning like these gentlemen. Levantarnos temprano, That's giving God. como hicieron estos caballeros, That's eso es darle lo mejor God. que le podemos dar a Dios, es darle a Dios nuestro mejor sacrificio, Denying yourself. negarnos a nosotros mismos, Warm bed. negar esa And getting cama up and coming to Mass. abrigada y venir Yourself to God. a misa a ofrecernos a Dios. The original sin is real. El pecado original We have es to real struggle y against tenemos que luchar consequences, contra sus consecuencias. don't we? ¿No es verdad? The original sin El continues. pecado original continúa. The effects. Los efectos, o sea, los efectos. Fight against sin is real and leads to death. La lucha contra el pecado es real y lleva a la muerte. Quizá no al asesinato físico. No veo a Michael Jr. ni a Luke With war against one another out allá afuera haciendo guerra uno con el otro, tratando de matarse uno al otro. Estoy seguro que brothers like a I veces did, pelean como cualquier hermano, como yo hacía con mi hermano, but pero sin can lead us el pecado puede llevarnos a la muerte espiritual. sin can lead us to El pecado separation. puede llevarnos a la separación de Dios. Sin can wound our El pecado puede lastimar nuestras relaciones with one another. de unos con otros. And it begins when we do Y not comienza cuando no le damos a Dios lo mejor que tenemos al final. That's the main lesson for today. Esa es la lección principal de hoy. When we don't El pecado comienza cuando no le damos a Dios lo mejor que tenemos.